Había en un pequeño pueblo, rodeado de colinas suaves y campos dorados, un matrimonio que parecía haber sido unido no solo por el amor, sino también por la paciencia. Ella se llamaba Elena, él Mateo. Desde el primer día de su vida juntos soñaban con un hogar lleno de risas infantiles, con pasos pequeños corriendo por los pasillos, con la dulce palabra mamá y papá resonando en sus vidas. Pero los años pasaban, y el silencio permanecía. Al principio, la esperanza era ligera, casi alegre. Cada mes traía consigo una nueva expectativa, una pequeña chispa en el corazón de Elena, que luego se apagaba suavemente dejando un vacío difícil de explicar. Mateo la abrazaba en esos momentos sin necesidad de palabras. Solo su presencia era un refugio. Con el tiempo, las pruebas médicas llegaron, las consultas, las miradas compasivas de los especialistas y esas frases que duelen más que un diagnóstico. Hay pocas probabilidades. Aún así, ellos no se rindieron. Comenzaron a vivir una fe más profunda, más silenciosa, más íntima. Cada mañana, antes de que el sol tocara las ventanas, Elena encendía una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen María. Mateo se arrodillaba a su lado, tomando su mano. No pedían riqueza, ni éxito, ni una vida fácil. Solo pedían vida. Solo pedían un milagro. Los domingos eran sagrados. Caminaban juntos hacia la iglesia del pueblo, tomados de la mano, incluso cuando el dolor dentro de ellos parecía más pesado que sus propios pasos. A veces Elena sentía que su corazón se quebraba en silencio al ver niños en brazos de otras madres. Mateo lo notaba, y sin decir nada, apretaba su mano con más fuerza. ¿Y si Dios no nos escucha? Susurró ella una noche, con lágrimas contenidas. Mateo tardó en responder. Miraba el techo oscuro, como buscando palabras que no fueran solo suyas. Tal vez, no nos ha dicho que no. Tal vez nos está enseñando a esperar. Pero incluso la fe más firme conoce la oscuridad. Hubo noches en las que Elena se encerraba en el baño para llorar sin ser escuchada. No era falta de fe, era cansancio del alma. Mateo, por su parte, también luchaba. A veces se sentía impotente, como si su amor no fuera suficiente para cambiar el destino. Y sin embargo, algo los mantenía en pie, la oración compartida. No era una oración perfecta. A veces era un suspiro, otras un silencio. Pero siempre era sincera. Siempre era amor. Una noche, cuando el invierno envolvía la casa en un frío profundo, Elena tuvo un sueño. Se encontraba en un lugar desconocido, lleno de una luz suave, como si el aire mismo brillara. No había miedo, solo una paz inexplicable. Y entonces la vio. Una figura envuelta en claridad, serena, maternal. La Virgen María. Se acercó a Elena sin ruido, sin prisa, como si el tiempo no existiera allí. Y la abrazó. Un abrazo que no era de este mundo. Cálido, profundo, eterno. Elena sintió que todas sus lágrimas, todas sus dudas, todos sus años de espera eran comprendidos en ese instante. No temas, dijo la voz de la Virgen, suave como el viento al amanecer. Tus oraciones no han sido olvidadas. El cielo ha escuchado cada lágrima. Elena intentó hablar, pero no pudo. Solo lloró, esta vez no de dolor, sino de una extraña esperanza que la atravesaba como luz. La vida que esperas llegará. Y no solo una, sino dos almas serán confiadas a tu amor. Confía. El tiempo de Dios es perfecto. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, pero el calor del abrazo permaneció en su pecho cuando despertó. Abrió los ojos con el corazón latiendo con fuerza. La habitación era la misma, pero ella ya no era la misma. Mateo la miró al verla despierta. «¿Has llorado?», dijo suavemente. Elena lo abrazó sin responder,
como si temiera que las palabras rompieran algo sagrado. Durante días no contó el sueño. Le parecía demasiado grande, demasiado frágil. Pero algo dentro de ella había cambiado. Una certeza silenciosa, imposible de explicar, comenzó a crecer. La oración volvió a su vida con una nueva intensidad. Ya no era solo petición, era confianza. Semanas después, cuando el invierno comenzaba a ceder, Elena despertó sintiendo algo diferente. Un presentimiento suave, casi imperceptible, como un susurro de vida en su interior. El resultado médico confirmó lo imposible. Embarazo. El mundo se detuvo. Mateo no habló durante varios segundos. Solo miraba el papel, como si las palabras pudieran desaparecer si parpadeaba. Luego cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Elena lloraba sin control, no de duda, sino de incredulidad sagrada. El milagro había comenzado. Pero lo que aún no sabían era que la promesa era mayor de lo que imaginaban. Los primeros días después del anuncio fueron extraños, casi irreales. Elena caminaba por la casa como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel frágil milagro. Cada mañana despertaba con la mano sobre el vientre, esperando confirmar que no era un sueño, que la vida realmente estaba allí, creciendo en silencio. Mateo, en cambio, parecía dividido entre la alegría y el miedo. Reía, sí, pero su risa era contenida, como si no quisiera desafiar al destino. Por las noches, cuando el mundo se callaba, él volvía a arrodillarse junto a la cama. Señor, si esto es un regalo, enséñanos a cuidarlo, susurraba. Y si es una prueba, danos fuerza para no quebrarnos. Elena lo observaba sin decir nada. En su interior, una batalla invisible comenzaba a crecer. La alegría era real, pero también lo era el miedo. ¿Y si lo perdían? ¿Y si aquello era demasiado bueno para durar? A veces, en la oscuridad, recordaba el sueño. La luz. El abrazo. La voz de la Virgen. Pero incluso los recuerdos sagrados pueden parecer lejanos cuando el corazón tiembla. Los meses avanzaban lentamente. Cada visita médica era un pequeño juicio del destino. Cada latido escuchado en la pantalla era una victoria, pero también una nueva vulnerabilidad. Hasta que un día, el médico guardó silencio más de lo habitual. Frunció el ceño. Volvió a mirar la imagen. Esto es interesante, murmuró. Elena sintió como el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué ocurre?, preguntó Mateo, apretando su mano. El médico sonrió ligeramente, como si aún no quisiera confirmar sus palabras. No es uno. Silencio. El mundo pareció detenerse otra vez. Son dos. Elena abrió los ojos con incredulidad. Mateo no reaccionó de inmediato, como si su mente necesitara un tiempo para comprender lo imposible. ¿Dos?, repitió él, casi sin voz. El médico asintió. 2 latidos. 2 vidas. Elena comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas que rompían años de espera, de dolor, de noches vacías. 2. La promesa era más grande de lo que jamás habían imaginado. Aquella noche, de regreso a casa, el silencio dentro del coche era distinto. No era vacío, era sagrado. Mateo conducía despacio, como si el tiempo ya no tuviera prisa. Elena apoyaba la mano en su vientre, sintiendo por primera vez algo que no era solo uno, sino 2 presencias misteriosas, aún invisibles pero reales. ¿Cómo es posible?, susurró ella. Mateo sonrió, pero sus ojos estaban húmedos. Quizás. Dios nunca hace las cosas a medias. Pero la alegría, como siempre, no llegó sola. Con el paso de las semanas,
El cuerpo de Elena comenzó a debilitarse más de lo esperado. El médico pidió reposo absoluto. Luego, más pruebas. Luego, silencio. Silencios que asustan. Una tarde, el especialista evitó mirarlos directamente. Hay riesgos, dijo finalmente. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Mateo no soltó su mano. Esa noche, la casa volvió a llenarse de oración. Pero no era la misma oración de antes. Ahora era más intensa, más desesperada, más humana. No nos los quites, susurraba Elena entre lágrimas. No después de tanto. Y en medio de esa fragilidad, algo inesperado ocurrió. Elena volvió a soñar. Pero esta vez no fue solo luz. Fue oscuridad y luz al mismo tiempo. La misma figura apareció, pero más distante. La Virgen María la miraba desde lejos, con una expresión serena, pero profunda, como si algo invisible estuviera por revelarse. Confía incluso cuando no entiendas, dijo la voz. Pero tengo miedo, respondió Elena en el sueño. Y entonces, la pregunta llegó como un eco que la despertó sobresaltada. ¿Estás dispuesta a entregar lo que más amas, incluso si no lo comprendes? Elena abrió los ojos en la oscuridad de su habitación, sudando, con el corazón desbordado. Mateo se despertó de inmediato. ¿Qué pasa? Ella no pudo responder. Porque en su interior, una nueva duda había nacido. ¿Era esto un regalo, o una prueba aún más grande de lo que podían soportar? Y afuera, en la noche silenciosa, el viento golpeó suavemente las ventanas, como si el cielo mismo estuviera esperando su respuesta. Los días siguientes al sueño fueron los más difíciles de toda su vida. Elena despertaba cada mañana con el eco de aquella pregunta en el alma. ¿Estás dispuesta a entregar lo que más amas, incluso si no lo comprendes? Y aunque intentaba seguir con fe, su corazón temblaba. El miedo se había instalado como una sombra silenciosa. Mateo, por su parte, intentaba sostenerla, pero también él luchaba. Había noches en las que salía al jardín, mirando al cielo oscuro, incapaz de encontrar palabras. Solo respiraba hondo, como si cada estrella fuera una promesa que no terminaba de entender. Señor, decía apenas. No me quites la fe ahora. Y aún así, el milagro no se detuvo. Continuó, en medio de la fragilidad. Los gemelos crecían, pero el embarazo de Elena se volvía cada vez más delicado. Hubo un día en que los médicos hablaron de riesgo serio. Hospitalización inmediata. Observación constante. Posible complicación. El mundo volvió a quebrarse en silencio. Esa noche, Mateo tomó la mano de Elena con fuerza. Vamos a seguir creyendo, dijo, aunque su voz temblaba. No ahora, no después de todo. Elena cerró los ojos. Estaba cansada. No solo físicamente, sino profundamente. ¿Y si no lo logro? Susurró. Mateo no respondió de inmediato. Luego se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. Entonces lo lograremos juntos. ¿O no será? Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Esa misma noche, en la habitación del hospital, mientras la ciudad dormía, Elena volvió a soñar. Pero esta vez el sueño no fue oscuro ni incierto. Fue luz. Una luz tan intensa que no hería, sino que sanaba. La Virgen María apareció nuevamente. Pero esta vez no había distancia ni misterio. Había cercanía. Misericordia. Se acercó a Elena y colocó sus manos sobre su vientre. No temas, dijo con una dulzura infinita. La vida que llevas es más fuerte de lo que crees. No estás sola. Y entonces, el sueño cambió. Elena vio a sus dos hijos. No como sombras, sino como niños llenos de luz, riendo, jugando, vivos. Ellos pertenecen a la promesa, susurró la Virgen. Y la promesa no será quebrada. Elena despertó llorando, pero esta vez sus lágrimas eran distintas. Eran paz. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Los médicos realizaron nuevas pruebas. Silencio. Miradas entre ellos.
Y luego, una frase que nadie esperaba. Es estable. Elena parpadeó. ¿Cómo? El médico revisó los resultados otra vez. Incrédulo. No hay explicación médica. Los parámetros han mejorado de forma repentina. Mateo apretó la mano de Elena. Y en ese instante, ninguno de los dos necesitó explicación. Porque lo reconocieron. El mismo Dios que había permitido la prueba, también había decidido la restauración. Los meses siguientes fueron un camino de milagro constante. Cada día era un regalo. Cada latido, una victoria. Cada ecografía, una confirmación de que el amor de Dios no había abandonado su historia. Y entonces llegó el momento. Una madrugada tranquila, cuando el cielo aún estaba cubierto de estrellas, Elena sintió que el tiempo había llegado. Mateo no soltó su mano ni un segundo. La sala de parto se llenó de tensión, pero también de algo invisible, esperanza. Y entonces, el primer llanto rompió el silencio. Un niño. Elena lloró sin control. Está aquí, susurró Mateo, con la voz rota de emoción. Minutos después, otro llanto. Una niña. El mundo se detuvo otra vez, pero esta vez no en el dolor, sino en la plenitud. 2 vidas. 2 promesas cumplidas. Cuando los colocaron sobre el pecho de Elena, ella cerró los ojos. Gracias, susurró. Gracias, Señor. Mateo se arrodilló junto a la cama, incapaz de hablar. Solo lloraba. No de tristeza, sino de una gratitud demasiado grande para caber en palabras. En ese instante, la habitación se sintió distinta. No era solo un hospital. Era un altar de vida. Y en lo invisible, en lo profundo, ambos lo sintieron. El mismo Dios que había permitido la espera, había escrito el final con amor. Aquel hogar que una vez estuvo lleno de silencios y lágrimas, ahora se llenaba de risas pequeñas, de nuevas voces, de vida. Y cada vez que Elena miraba a sus hijos, recordaba el sueño. La luz. El abrazo. La promesa. Porque ahora entendía algo que antes solo podía creer. El milagro no había sido solo el nacimiento. El verdadero milagro había sido aprender a confiar, incluso en la oscuridad. Y así, en ese hogar renacido, la fe no terminó. Solo comenzó a vivir.